Bueno, tengo el agrado de presentarles esta tarde a este astrólogo español. Él es Andrés Susunaga, creador de la escuela Cosmograma. Gracias, Andrés. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Estoy muy contento de estar aquí. Vengo a hablaros del centro de la carta, que para mí es una de las partes de la carta más olvidadas, ¿no? Encuentro a faltar a veces cuando veo a astrólogos una explicación de lo que es el centro respecto a una cosmogonía, ¿no? Respecto a lo que es el ego, la conciencia. Yo creo que a veces se confunden niveles, no sé, vamos a hablar un poquito de todo eso. Porque para mí en el centro de la carta es donde reside la verdadera identidad de lo que somos, ¿no? Muchos de nosotros hemos entrado a la astrología para llegar a conocernos, ¿sí? Pero yo creo que en el oráculo de Delfos, cuando te decía conócete a ti mismo, no te decía conoce tu carta astral, te decía conoce lo que verdaderamente eres, ¿no? Lo que eres en esencia, no lo que eres en apariencia. La carta astral es tu apariencia, es nuestra apariencia. Es la forma, decía ayer, que toma el ser, ¿vale? Pues se puede llamar ser, se puede llamar conciencia, se puede llamar Dios, amor, Tao, como queráis, pero digamos que hay un ser que nos habita, ¿no? Que toma forma en nosotros, ¿no? Como Masaru Emoto cuando analiza las gotas de agua y ve que cristalizan de formas distintas. Entonces digamos que la carta sería la cristalización del agua que somos, pero somos agua, somos conciencia, somos océano, tomando forma de ola, ¿no? Entonces todo eso, que parece muy neptuniano, que parece muy pisciano, que lo es, pero también resuena con el centro de la carta, resuena con nuestra verdadera identidad, ¿no? Y el olvido de eso es lo que nos da nuestras mayores alegrías y nuestras mayores penas también. El creernos como personalidades individuales, separadas, el ego, ¿no? Tampoco el ego está manchado, el ego es el vehículo que toma la conciencia al olvidarse de quién es. La conciencia se olvida a través nuestro de quién es y se vive en una experiencia de separación. Entonces, bueno, vamos a exponer un poquito todo eso. Va a ser una conferencia que inevitablemente voy a tener que usar metáforas porque todo el reino del centro de la carta, casa 12, Neptuno, ya sabéis, no es algo que se pueda asir con Virgo, que se pueda coger, alcanzar desde el otro polo más mental, a pesar de que al transmitirlo con palabras pues nos encontraremos con la limitación en el lenguaje, pero por eso voy a tratar de usar metáforas, ¿no? La primera metáfora que quiero usar es astronómica y tiene que ver con la confusión que nos genera nuestro sentido respecto al Sol. Nosotros desde aquí, desde la Tierra, si Copérnico no nos hubiera dicho que es la Tierra la que orbita alrededor del Sol, nuestra sensación ¿cuál sería? ¿No? Cuando nos levantamos, y de hecho nuestro lenguaje ¿cómo es? Nuestro lenguaje es que el Sol sale y el Sol se pone. Eso astronómicamente tiene que ver, esta es otra metáfora bonita, con el hecho de que la Tierra gira sobre sí misma, está ensimismada, y de ahí se confunde y cree que es el Sol el que sale, ¿sí? Eso nos pasa a nosotros también, ¿no? Nos creemos de alguna manera océanos siendo olas, ¿no? O somos, decía un poeta español, o chileno creo que era, Naroski, decía, somos hojas al viento y nos creemos viento. Y somos viento también, y somos océano y somos olas, somos las dos cosas, somos conciencia, ¿no? Pero cuando nos sentimos separados como egos que somos, eso ahí se mezclan niveles, yo creo, que es lo que hablábamos ayer y vamos a hablar hoy. Entonces, a mí hay una filosofía que me resuena desde bien chiquito sin saber que tenía ese nombre, que es la filosofía Advaita, no dual. ¿Cuántos de vosotros conocéis la filosofía Advaita? Es una filosofía que en realidad es transversal a todos los caminos de búsqueda que llegan hasta el final. Está detrás del taoísmo, el gnosticismo, el tantrismo, el cristianismo, todos los ismos que podáis pensar, el budismo, por supuesto, lo permea todo, ¿no? Y así a nivel etimológico, muy sencillamente hablando, Advaita significa el prefijo a, niega lo siguiente, Dvaita es dos, dualidad, y el a significa que no hay dos, ¿vale? ¿Qué significa que no hay dos? ¿No hay dos qué? No hay dos sujetos, que la vida es una, ¿no? Que eso es algo que repetimos mucho en los ambientes New Age, pero luego a las implicaciones de eso todo el mundo se olvida o las obvia, ¿no? ¿Qué significa que hay una voluntad? Que hay una identidad, perdón, pero de que haya una identidad se deriva que hay una voluntad. Y no es la voluntad de la ola. La ola se puede sentir a sí misma que crece, sube y baja por su propia voluntad, pero en realidad la ola forma parte del océano, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso yo creo que está bien recordarlo cuando hablamos de astrología, porque rápidamente nos vamos fuera del centro, nos vamos a ver
en qué se ha convertido, qué forma ha tomado esa conciencia. Y está muy bien, ¿eh? También, de hecho, a mí me gusta mucho Jung cuando habla de que está bien dedicar media vida, ¿no? La primera mitad de la vida a crear un ego fuerte, ¿no? En todo caso, la segunda mitad de la vida, para ir muriendo en paz, ir deshaciendo ese ego. Entonces, de alguna manera, para mí la carta astral sirve mucho para eso. Para mí el ego, ya en el ámbito de esta conferencia, no es nada manchado, ¿eh? El ego tiene las luces y tiene las sombras, no es la parte oscura tuya. Ya veremos, según lo que voy hablando, que para mí no hay una identidad de Andrés más allá del ego. Para mí el ego es Andrés y tendrá sus luces y sus sombras, ¿no? Como decía ayer Alejandro Lodi, detrás del actor, o sea, puedes ir quitando máscaras, pero al final no hay nada. Hay la nada de la que todo nace, el vacío fértil, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso al ego que somos también le puede costar. También lo hablaba ayer en términos de sanación, ¿no? Que la sanación parece que es algo que todos lo queremos, pero igual queremos curarnos las heridas para seguir jugando. Y incluso eso es una forma parte de la propia vida. La vida ha querido descentrarse, ha querido salirse del centro. Lo sigue queriendo cada mañana, estamos aquí para eso. Si no, estaríamos descansando en el uno. Hemos nacido porque la vida ha querido jugar, ha querido salir de ahí, ¿no? Entonces yo creo que no hay nada manchado ahí en el ego, ¿vale? Lo que pasa es que, insisto, la carta astral, entendida para mí como la forma del ego, sirve pues para eso, para ver cómo desplegar en la primera mitad de la vida la mejor, no sé, ir integrando planetas, ir tomando parte de eso y tener eso, una identidad fuerte, ¿no? Para manejarte en la vida, cada uno según su carta. Pero tal vez, y yo creo que eso es necesario, ¿eh? O sea, no creo que se pueda ir uno directamente a Neptuno, a Piscis, sin pasar por Leo, sin pasar por crear una identidad. Uno no puede volver a casa si no se ha ido de casa. Uno no puede bajar una montaña si no ha subido primero esa montaña. Entonces yo creo que la astrología va muy bien para ayudarte a construir todo eso. Y al mismo tiempo, simplemente por el hecho de tener un centro en blanco, que es la conciencia que somos, también la astrología te está recordando lo que eres. Lo que pasa es que eso no da tanto pie a buscarse mucho más. Uno ahí descansa, uno cuando tiene atisbos de que uno forma parte del todo, pues ahí uno descansa. Incluso que uno pueda, yo ahora esto lo estoy transmitiendo mentalmente, hay veces que lo puedo sentir más, me puedo emocionar, hay veces que no, pero incluso eso no depende de uno. Y tampoco el hecho de que el mensajero lo transmita de una manera u otra invalida el propio mensaje. O sea, yo a lo que vengo a hablar aquí de libertad, de libre albedrío, de responsabilidad, de culpa, todo eso para mí sigue siendo cierto más allá del que lo diga y más allá de la sensación que tengamos, porque ya decíamos antes que tenemos la sensación de que el sol sale y se pone, y la sensación es muy real. Pero eso no es la realidad. De hecho, ¿qué es la realidad, ¿no? Respecto al sistema solar, si uno se aleja mucho, se da cuenta que el Sol también se mueve, ¿no? Todo el sistema solar va moviéndose como una espiral, pero sigue siendo cierto que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, ¿vale? Entonces, un poco, el camino de Advaita es un camino se traza mucho en la India y es un camino ñana, mental, pero mental en un sentido amplio, ¿no? Porque también mentalmente ya estamos condicionados, ¿no? El Advaita es como una espina para sacar otra espina, no es la verdad, pero es un apuntador hacia la verdad que yo creo que se le acerca mucho más que el apuntador que nos han dado desde bien pequeñitos, que es tú estás separada de la otra persona, todo depende de ti, ¿no? Este es el mensaje capricorniano que nos da el mundo, ¿sí o no? Es un poco, tú tienes que espabilar, tú tienes que hacerte tu propia, y eso forma parte del juego, ¿eh? No digo que no. Pero está diametralmente opuesto de lo que yo voy a contaros aquí o de lo que yo siento que es desde bien pequeño. Yo cuando era pequeño siempre discutía con mis padres, con mis profesores del colegio sobre un tema que para mí me estaba muy encallado ahí, con el tema de la libertad, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? ¿Por qué yo quería lo que quería y no quería otra cosa? ¿No? ¿De quién era el deseo? Y no había manera no me sabía explicar, ¿no? Yo decía, ¿y por qué elijo esto y no elijo lo otro? Y mi padre me regaló un libro para mi cumpleaños a los 14 años de Einstein, de su autobiografía, que me ayudó mucho porque Einstein citaba a Schopenhauer en una frase muy bonita que dice, y muy iluminadora para mí, que me dio ya las palabras que yo necesitaba para entender, que decía que uno es libre de hacer lo que quiere, pero uno no es libre de querer aquello que quiere. Somos libres de hacer lo que queramos, ¿sí? Pero no somos libres de querer aquello que queremos, ¿no? En última instancia es ir viendo también de quién es el deseo, ¿no? El deseo es propio, la voluntad es propia, ¿de quién es eso? ¿Cuál será nuestro próximo pensamiento? No sabemos eso, ¿no?
Entonces a mí todo eso me perseguía bastante, el tema de la libertad, libre albedrío. Entonces, claro, libertad tenemos, tú eliges. Libertad relativa, me refiero, ¿no? Cuanto más información tienes, más amplitud de posibilidades tienes a la hora de elegir. Pero en última instancia, yo no creo que exista lo que es el libre albedrío. El libre albedrío es una ilusión bonita, normalmente, pero es una ilusión, es una sensación, ¿no? Si uno realmente profundiza sobre qué es lo que le ha hecho elegir venir a un congreso como a este, por ejemplo, ¿dónde interviene? ¿Dónde uno ha estado fuera del río de la vida para poder elegir? Uno no ha creado este congreso, han tenido que suceder muchas cosas para que uno hoy esté aquí, más allá de la voluntad de uno, ¿sí? Tienes que hoy no estar enfermo, que el autobús haya funcionado, que tuvieras el dinero para pagarlo, que estuvieras en Chile estos días, ¿no? Que te resonara la propuesta de Pablo, que Pablo montara o todos sus compañeros montaran un congreso así, ¿no? Entonces dices, no, yo lo hago porque quiero, sí, vale, lo haces tú porque quieres, pero ¿por qué quieres esto y no quieres otras cosas? En casos más dramáticos, ¿no? Cuando ves la vida de asesinos o de personas más destructivas, ¿no? Y ellos dicen, ostras, yo no he elegido ser así, yo he descubierto que soy así, ¿no? Y esto, claro, genera mucho juicio y hablaremos también de eso, ¿no? De la culpa, de la responsabilidad. Pero de entrada yo quiero empezar con este tema, ¿no? Que hay una frase astrológica que dice que los astros no obligan, inclinan, pero no obligan, ¿no? Para mí esa frase tampoco es cierta. O sea, para mí los astros ni inclinan ni obligan. Los astros no hacen nada, digamos, los astros explican. Los astros no empujan, no inclinan. Los astros se mueven al son de una música igual que nosotros. Y como es allí, es aquí, vemos allá y entendemos. Pero eso es entender, eso es explicar, eso no es inclinar. Y menos obligar. Digamos, los astros no tienen una fuerza que nazca de ellos hacia nosotros, están movidos por la misma fuerza que nos mueve a nosotros. ¿Vale? Yo sé que no todos los astrólogos están de acuerdo con eso, pero al menos yo solo, y no es mi sentir solo, eso Richard Tarnas, tantas otras personas lo ven así también, ¿no? Entonces, de alguna manera, la visión que yo os traigo hoy aquí tiene que ver con algo 180 grados distinto, ¿no? De poner el foco, de dónde está la identidad, dónde está la libertad, dónde está la responsabilidad, ¿no? ¿En qué queda la responsabilidad con lo que estoy diciendo ahora? Digamos que uno es responsable en el sentido que responde operativamente en el mundo, ¿no? Si alguien comete un acto destructivo, normalmente, si no es un psicópata, pues tendrá conciencia del daño que ha creado, probablemente la sociedad lo acabe cogiendo más hoy en día con tanta tecnología, y él ya va a responder de sus actos, él ya va a ser responsable de lo que ha sucedido a través suyo. Pero de ahí a pensar que hay un infierno y hay un cielo esperando a esa persona, un juicio posterior más moral, yo eso no estoy de acuerdo. Esa persona ya vive en el infierno. Y si de alguna manera tú pudieras replicar en ti todo lo que viviste desde pequeñito, todo lo que vivió esa persona desde pequeñita, todas las ausencias, las presencias, los traumas, la genética, el condicionamiento, todo, ya no digo la carta astral, porque para mí la carta astral no es una tercera fuerza, la carta astral es una explicación de los dos condicionamientos base, que es la genética y lo que te ha pasado, ¿no? No es que Plutón aparece y te hace algo más, o sea, Plutón te explica lo que ya te ha pasado, es una forma de hablar, ¿no? Entonces, en ese sentido, decía, los astros no inclinan para mí y tampoco obligan, los astros, ¿vale? O sea, yo encuentro como dos corrientes en las escuelas de astrología un poco extremas. A mí me gusta más una vía del medio, la vía más extrema, que es determinista en cuanto a que dice que tu signo está escrito en la carta natal, y la escuela que te dice que no, que tú eres libre de modificar eso con la conciencia de alguna manera. Entonces, yo para mí, la carta no es determinista, pero sí la vida tal vez, a eso voy. No está escrito en tu propia carta lo que te va a pasar, en hechos concretos me refiero, eso se puede ver fácilmente con personas que nacen el mismo día, misma hora, que tienen arquetipos y vidas muy parecidas y responden a los mismos dioses, pero no tienen los mismos hechos, sí, se pueden polarizar en sitios distintos. Y tampoco creo que uno pueda salirse de su propia carta en el sentido de ser otra cosa de la que no está ahí encubierta, siendo que el campo de juego es muy amplio. ¿Vale? Pero ahí la tercera vía que diría que no está escrito en la carta, pero sí que tal vez está escrito. Y no sé si escrito o pintado en un mural de 100 kilómetros y tú cada mañana te levantas y recorres ese mural para ver que... No, esto lo decía Stephen Hawking, un científico que no era ni esotérico ni astrólogo, él decía que la vida está predeterminada, las bolas de billar, decía él, ya fueron lanzadas y van a rebotar según unas leyes que conocemos y otras que no. Pero lo bonito, decía él, es que como no sabemos lo que nos va a traer hoy la vida, vivamos el misterio, ¿no? De a ver qué me trae la vida hoy. Pero tal vez ya uno, cuando va viendo su propia vida y lo mira con estos ojos que estoy proponiendo aquí, se da cuenta de que realmente uno no está aquí para elegir de nuevo.
Eso sale en la película de Matrix también. Me gusta un diálogo entre Neo y la Oráculo en el que Neo le dice al Oráculo: ¿y cómo voy a elegir yo libremente si tú ya sabes lo que voy a elegir? ¿Os acordáis de ese diálogo? Y el Oráculo le dice: es que tú no estás aquí para elegir de nuevo. La elección ya fue hecha, tú estás aquí para atestiguarla, para tomar conciencia de eso, ¿no? Entonces tal vez nosotros nos sentimos los conductores de nuestro coche y vamos a cursos que nos explican cómo llevar nuestra vida y la carta y nos enseñan a eso. Entonces nos dicen que hay que girar así mientras cantamos un mantra y conocemos nuestro sol, y luego hay que comer vegetariano y para no sé qué, para ir, ¿no? Te das cuenta que a veces la vida no, tú quieres ir allí, pero la vida va para allá, ¿no? Y pues te apuntas a otro curso, porque hay muchos hoy en día, en Barcelona al menos, y aquí hay muchas técnicas que te ayudarán a llevar de tu vida, ¿no? Y después de mucho cansancio y de muchos años y de ver que al final la vida va por donde quiere, y que a veces tú vas allí y a veces no, uno se atreve a mirar bien el coche, el volante que tiene en las manos, porque el volante es real, pero uno se da cuenta de que ese volante nunca estuvo conectado al coche. La sensación de autoría personal, ¿no? Digamos, Hamlet es el que hace la obra, pero Hamlet no es Shakespeare. Como mucho tú puedes llegar a ser el protagonista de tu carta, pero no el director. Entonces uno al final se atreve a mirar eso y se da cuenta de eso, de que el coche va, y que tú a veces, como los niños en el coche de atrás, que giran y juegan y se creen que lo están llevando ellos, ¿no? Eso para el ego, esto es un curso de desempoderamiento personal, ¿eh? Esta charla no es lo que parece, lo dejo claro. Pero también es un curso de... Gracias. No, esto no es para empoderar más al ego, pero tampoco es más para darle más palos. O sea, el ego es la conciencia viviéndose así, y está bien así también. No voy a tirarle más leña a lo que es el ego, ¿no? Pero tampoco ponerlo en su lugar para mí es eso, es decirle: tú en realidad eres conciencia sentada en el asiento del pasajero, observando lo que sucede a través tuyo. Y tú lo haces, sí, tú eliges, pero no eliges libremente, a un nivel profundo. A eso me refiero. La sensación es totalmente de que sí lo estás haciendo así, ese es el juego. Esa es la sensación y es muy real, pero tal vez el volante no está conectado al coche. ¿Me explico? Entonces la carta astral a mí me ayuda a entender, yo soy muy controlador, soy Sol Saturno, quiero saber dónde va el coche, qué pasa con el coche. Entonces la carta me habla de los paisajes, me habla de los tiempos, de tránsitos difíciles que uno puede haber tenido. Yo cuando tuve crisis de ansiedad no conocía astrología, me pasé un año así y era como, ostras, si me hubieran avisado de que eso tenía un tiempo finito, que tampoco hacía falta cambiarlo todo y mover todo el piso de todo lo que hacía de tal, ¿no? Igual no hubiera llegado a todo esto, pero en realidad a veces queremos decimos y creemos que queremos sanarnos, pero en realidad lo que queremos es operar mejor en el mundo, y está bien así. O sea, iluminarse, todas estas historias que yo al menos que he querido, que he hecho vipassana, he hecho 1000 días de sadhana por las mañanas, de yoga, y al final te das cuenta de que es ridículo, que hay una parte de uno que no quiere morir, que no quiere soltar eso. Y no es del uno en minúsculas y del uno en mayúsculas. El uno quiere seguir habitándote, quiere seguir, somos embajadores de ese uno en forma de planetas, de dioses que nos toman, ¿no? Nos han pagado el viaje y nos quieren aquí vivos. ¿No? Y es verdad, y entonces represéntalos, estate aquí hasta que ellos quieran. Pero esta prisa de iluminarse, es lo que decía ayer, ¿no? Al final la liberación última no es para ti, es de ti. Y no queremos eso tampoco. Es un poco... Hay una frase que me gusta de Balsekar, un Advaita, que era director del Banco de la India, ¿no? Nacional de la India, pero que también luego despertó con todo esto, que decía: si pudieras elegir entre $1 millón o la iluminación, no te lo pienses. Elige $1 millón. Porque en la iluminación ya no quedará nadie en ti para disfrutarla. O sea, no queremos desaparecer en ese sentido. Y la vida tampoco quiere, no, es algo que si no estaríamos descansando. Y no hay prisa por despertar, en el sentido, cada noche vamos a ese espacio, al morir nos igualaremos. O sea, para mí no hay tal cosa como una alma separada de Andrés. Hay una gran alma, hay una gran conciencia de la que van emergiendo. Y claro que existe el karma, pero no es un karma personal. Y claro que existen las vidas pasadas, pero no son vidas mías. Yo puedo en regresión ir a vidas pasadas y que resonarán con mi carta, con mi linaje, pero no significa que yo estuviera allí viviéndolas. El que se está hablando aquí está hablando a través de esta forma de ser, y eso no se va a repetir. ¿Qué tendré en común yo con un niño vietnamita que tome retales míos? La conciencia que me habita, eso es lo que transmigra, la conciencia, pero la conciencia una. Para mí, llevar la conciencia separada al alma individual que reencarna, eso es llevar la confusión egoica, la separación, a un plano ya más sutil.
Entonces, para mí eso no... La reencarnación existe, sí, pero existe ahora. Ahora en Chile están haciendo vehículos de conciencia. Ahora mismo están haciendo niños, están haciendo animales, están haciendo plantas que son atravesadas por conciencia, respiran, hacen la fotosíntesis, minerales que tienen geometría. Eso está atravesado por conciencia. Son vehículos y está pasando. Pero no hay un linaje de olas. Mi ola sube, baja, vuelve al océano. Siempre ha estado en el océano. O sea, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué liberación es esta? Quiero trascender la ola. ¿Qué significa trascender la ola? Trascender mi carta. Estás ahí, ya estás. O sea, en realidad nos enredamos, la mente se enreda en sí misma, nos hace creer que estamos separados. A los 2, 3 años sucede eso, de mamá a papá darnos un nombre, nos lo acabamos creyendo. Ya nacemos conectados, ya estamos ahí. Lo que no tenemos es la conciencia es el viaje de ida. Hay tantas sociedades, tribus antiguas que tampoco conjugaban el singular, no había un ego ahí creado, hablaban en plural. Tenemos hambre, tenemos sed de venganza, tenemos... ¿no? Nosotros hemos llegado en la fase tan leonina que estamos a estar lo más alejados de Dios, de casa, de sentirnos, ¿no? Para mí el pecado capital de la soberbia es eso, es usurpar el lugar del océano siendo ola. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera, todo esto no sé si está confrontando o si es lo que ya esperáis, ¿no? Va a haber preguntas sobre esto. Pero de alguna manera yo siento que va bien también para aflojarse uno también, sentirse que una vez se ha manifestado algo, es lo único que se podía manifestar. Pero como dice Stephen Hawking, hasta que no se manifiesta algo no sabemos. La vida es muy compleja como para preverla. Astrológicamente o cualquier modelo matemático, solo hay que ver el modelo meteorológico con todo en Big Data, todos los datos que hay y todavía todo lo que falla, ¿no? La previsión del tiempo. Pero de alguna manera, cuando algo se ha manifestado, es que es lo único que podía manifestarse y es estar en paz con eso. ¿No? Es una paz que empieza siendo mental, pero también va asentándose y que no quita, ¿no? Yo esto del Advaita me acompaña desde muy joven y me había hecho ahí muchos bypasses también, estaba muy enfadado con mi padre, tenía mucha tensión, tenía ganas de golpearlo, de mandíbula, y no hacía nada con eso, ¿no? Claro, mi padre hizo lo que pudo, no estoy diciendo que nos escapemos por la mente, ¿vale? Pero profundamente yo siento que esto es así, más allá de que luego mi cuerpo esté resentido de las heridas que tuvo con mi padre y que finalmente eso se pudo sanar cuando yo pude decirle todo lo que pensaba a mi padre. Pero vivimos en un paradigma que nos estresa más, o sea, el paradigma de que tú puedes hacer lo que quieras, de que si no lo consigues es por tu responsabilidad, de que tú deseas y creas. Claro que el secreto funciona. Un niño pequeño sabe, quiere una bicicleta y la materializa ahí, de lo pesado que es en Navidades tiene una bicicleta ahí materializada. Eso crea forma, la intención. Pero aquí la pregunta es previa para mí. ¿Por qué ese niño quiere una bicicleta y no una pelota? ¿De quién es el deseo? ¿Quién es la identidad ahí? ¿Quién está detrás de ese niño? ¿Quién habla? De hecho, los infantes, infante etimológicamente habla del que no tiene voz propia. Yo tengo 2 sobrinos y la sobrina muchas veces habla y dice cosas del sistema. Ya estoy harta, decía el otro día. Esto no lo dice ella, lo dice su padre o su madre, pero ella le pone voz, ¿no? Entonces, digamos que cuando somos niños somos un canal más limpio en ese sentido, no hay tanto ego cristalizado, ¿sí o no? Somos más maleables, el cuerpo ya no está tan rígido como en un adulto, está más plástico, ¿no? Y nos vamos creando una identidad y eso es divertido a un rato, eso está bien. Pero también uno con los años se va dando cuenta de que tal vez eso también va pesando mucho, porque por un minuto de gloria, de que te aplaudan, te comes 20 horas de culpas, de remordimientos por haber hecho cosas que no estás contento por ellas, ¿no? Es como, no sé, yo que veo fútbol me gusta cómo cómo celebra Messi y cómo se celebra Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo está con su luna al Leo aquí todo el rato apuntando como lo ha hecho él, ¿no? Y Messi es más advaita, es más de apunta al cielo, a su abuelo. ¿Qué es mejor, qué es peor? Nada, los dos son hijos de Dios, la vida crea de los dos, ¿no? Uno disfruta más cuando gana el Balón de Oro, Ronaldo, y se decepciona más cuando lo pierde, y el otro pues lo celebra más todo, está más ligero. Yo creo que le falta un punto a Messi porque cuando falla penaltis se culpa y podría decir, bueno, el niño este que no me deja dormir en casa, o podría soltarlo todo, no solo los méritos, ¿no? O sea, yo creo que está bien también descansar en eso, ¿no? Es decir, entregarlo todo lo que haces bien. Tampoco hay tanto mérito en hacer bien lo que sabes hacer. Esto lo decía Einstein en su biografía, decía, yo sé que voy a hacer grandes cosas, pero no tiene mucho mérito, porque tengo una cabeza para esto, tengo los profesores, tengo la ausencia de un padre que no está tanto ahí, es como, él sabía que estaba siendo llevado. Bueno, y al final también cuidado, porque no es poner a personas y pensar que hay los buenos, creativos y los... O sea, la vida usa todos los vehículos para todo. Einstein mismo, su trabajo fue utilizado para bombardear Japón, ¿no? O sea, y él no era consciente de eso, me refiero, la vida te va entramando, entonces lo de bueno, malo,
creativo, destructivo, ahí podemos llegar, pero incluso sabemos, los que sabemos astrología, que lo destructivo es creativo también. El Escorpio tiene su lugar, ¿no? Lo que pasa es que nos cuesta imaginar o aceptar el hecho de que la vida pueda generar Hitlers y pueda generar Gandhis, y que sean hijos de la misma energía. Y si miramos bien y ponemos un zoom ahí en un fractal más chiquito, veremos que Gandhi pues igual se acostaba con niños para probar su fuerza contra la pedrastia, y que Hitler igual, Gandhi hacía eso y Hitler igual quería mucho a sus perros. Quiero decir, es como, hay yin yang ese, ¿no? El punto de dentro del, y no estoy defendiendo nada, pero sí que vienen de la misma vida. La vida genera eso. La vida dentro de nosotros genera destrucción, el hecho de tener una digestión después de comer, ¿no? En las galaxias, en un plano micro y en un plano macro, ¿no? Explotan galaxias y agujeros negros engullen a otras. Entonces, claro, mirando en lo macro y en lo micro, volviendo al tema de la libertad, uno ve que los planetas no se mueven libremente, tienen sus órbitas. Y mirando de aquí, en el cuerpo dentro, una célula del riñón no decide apuntarse a un curso de crecimiento y pasar al corazón. Cada uno está en su lugar y está donde le toca, ¿no? Entonces, para mí la carta, lo bonito es que te ubica en eso. La carta de alguna manera te dice de qué familia eres tú, a quién perteneces. Grandes rasgos, ¿no? Y eso va cambiando, y es verdad que la metáfora esta se queda corta porque sí que uno puede ir evolucionando y ser más mental y pasar al corazón, pero me refiero que hay un orden en todo y parece que nosotros en esta escala intermedia seamos libres de esas fuerzas, ¿no? Y que podamos hacer lo que queramos. Entonces, un poco también el desconocimiento de esas leyes que gobiernan a nivel general y a nivel particular a cada uno no nos exime de estar metidos allí, ¿vale? Entonces, una cosa es la sensación y la otra es la realidad. Entonces, yo qué sé, yo tengo 2 perros y a mis perros son sencillos. Si tuvieran carta, pues igual tendrían el planeta bueno y el malo. O sea, de los buenos y de los malos, son más maniqueístas, ¿no? Aman ¿no? Tienen un punto así. Y a los perros tú puedes prever fácilmente lo que van a hacer. Tú les das jamón así y de 100 veces te van a saltar 200 para intentarlo así. A un humano tú le haces así, con algo que le gusta, y no sabes qué va a hacer. Puede estar a dieta, puede ser vegano, puede haber cenado, puede ser animalista. Pero eso no le convierte en libre, eso le convierte en complejo. Somos más complejos, no necesariamente más libres. ¿Me explico? Entonces ahí yo creo que para mí está todo ahí imbrincado. Entonces yo no sé si esto os resuena. Podemos abrir preguntas desde cuando queráis, ¿eh? Y si no, yo tengo para hablar aquí, pero... ¿Os resuena todo esto? Pero entonces es que no lo estoy explicando muy bien. Si esto no, yo a mí todo esto cuando lo empecé a leer y ver que había los Advaitas, tanta gente que habla de esto, yo me explotó la cabeza todo esto, porque no es, o sea, porque ya es algo que lo olvidé, ¿no? A los 14 me resonó, vi que no encontraba resonancia en la gente, encontré ese libro, pero no encontraba resonancia y lo fui olvidando. Fue en una formación de yoga posterior que me hablaron del Advaita, de todo eso, y ahí resoné mucho con Nisargadatta, con Ramana Maharshi, con Balsekar, con Wayne Liverman, con tantos autores, Jeff Foster, tanta gente que habla de eso, ¿no? Incluso la vida en ese momento me sacó de ahí, porque yo a los 18 años con mi profesor de filosofía le hablaba de eso y él utilizó una investigación que se hizo en California en los años 80, que todavía no se acaba de entender esa investigación, y él me la explicó mal y para probar lo que él me quería decir, que era, básicamente, Benjamin Libet, un neurocientífico, estaba en California y todavía se ha repetido muchas veces eso, mapeando el cerebro, ¿no? ¿Qué zonas del cerebro se activan cuando uno dice en una oración sintáctica el objeto, el sujeto, ¿no? El yo quiero una manzana, por ejemplo? Pues se encienden zonas distintas del cerebro cuando uno habla de sí mismo, del yo, y cuando uno habla de un objeto, una manzana, lo que sea, ¿no? Entonces a mí, y bueno, a mí no, y es que esa prueba se ha repetido muchas veces, se creía que era un fallo tecnológico, a mí me lo dieron al revés el resultado, que es... Lo que sorprendió en ese estudio fue que cuando a uno le decían mueva usted la mano que quiera, primero se encendía un chispazo en el cerebro respecto a la mano, que sería el objeto, y luego, unos milésimas de segundo después, se encendía la zona que hablaba del yo. Yo muevo esta mano. Pero digamos que primero es el movimiento, primero es el deseo, y luego hay una voz ahí que se apropia de ese deseo. ¿Entendemos eso? Primero es un pensamiento y luego dices yo pienso. Primero es el deseo y dices yo quiero. Y eso a nivel físico, estamos hablando, y a mí me lo explicaron como que eso se asumió desde el principio que era un error de medición, que no podía ser, que primero era el sujeto y luego era el objeto, porque no se estaba ahí tratando de dilucidar si la vida hay una identidad en nosotros o no. Y se ha repetido hasta la saciedad, y finalmente para mí esto es una prueba de que la realidad es así, de que hay un único sujeto, que tú lo escuchas, tú no creas tus pensamientos, tú los escuchas, y los puedes elaborar y los vuelves a mandar al campo mental y los recibes de allí, ¿vale? Pero esa no es la sensación que tenemos.
Y está bien así también, pero también te das cuenta de... Había un bailarín, Nijinsky, de los mejores del siglo pasado, que decía, cuando mejor baila Nijinsky es cuando Nijinsky no está. Y te das dando cuenta en la vida que cuanto menos te apegas a que salga bien esta conferencia, que os guste o no, que ahí soy Leo, a mí me encantaría que os guste, ¿no? Pero hay un punto que es... Estás aquí para ver qué pasa con esta conferencia, no estás aquí para volver a hacerla bien o mal. Hay un punto que es a ver cómo sale, ¿no? Y si sale bien, mejor, pero si no, es lo que no puedo dar más de mí. O sea, también nos cuesta aceptar eso, ¿no? Que siempre hacemos lo que podemos. O sea, porque yo no creo que aquí nadie acepte que somos 100% libres, pero sí que podíamos decir, pues en la calle hablas y sí, tenemos un 5% de margen. Y ese 5% de margen es el problema de todo. Ahí te matas por ese 5%, porque tu pareja te podría tratar igual que te trataba al principio, que te trataba tu madre o tu anterior pareja, pero no lo hace porque no quiere. Esa es la locura de todo. O sea, yo creo que con el Advaita uno también hace paz en sus relaciones. Entiende que más allá de... O sea, claro, con un padre tú no te puedes separar del padre, el padre es tu padre, entonces ahí sí que tienes que sanar. Pero de una pareja o de una situación que no está tan entramada en tu árbol, uno puede irse y se puede ir con gracia. Puede decir, bueno, lo siento, no quiero seguir aquí. Sin culpar al otro me refiero, poniendo paz ahí. Pero eso nos cuesta porque creemos ser meritorios y culpables de aquello que hacemos. ¿Sí? ¿Os suena todo esto? ¿Alguna pregunta? ¿Por ahí? ¿Por aquí? ¿Se escucha? Sí, acá. Acá. Sí, pero vale. Es que ahí está a punto de hablar alguien, dime. Bueno, no, es solamente esto. No termino de entender, o sea, hay una parte que sí entiendo que tiene que ver con esto de que no incide la voluntad en esto del camino de la conciencia, en el sentido de que no es algo que yo me pueda proponer, decir, bueno, incide la voluntad, pero la voluntad no es tuya. Claro, como diciendo, bueno, ahora, a partir de ahora, tengo Saturno integrado y hago... Esto está claro que no es. Lo que me pregunto es si hay un nivel donde en esa predisposición por ejemplo, abrirse a los vínculos o al fluir de la vida o a interiorizarse o por lo menos preguntárselo, como nos estamos preguntando todos nosotros acá, ¿no hay un nivel también de voluntad en eso? ¿O de qué depende? Porque yo puedo tener dos cartas iguales y... Pero la pregunta es ¿de quién es esa voluntad? ¿Y de quién es? Eso, es un misterio, no lo entiendo. ¿Tú elegiste ser buscadora? ¿O te llevó una experiencia, una pérdida, un encuentro, un libro, un maestro? Tú fuera de la vida... Claro, el que crea en alma separada dirá que sí, que se diseñó su propia vida, pero entonces no sé cómo con tantos diseñadores ha salido todo tan bien. Pero... O sea, yo creo que hay un arquitecto, hay la vida misma, de la que somos parte, ¿eh? Ojo que el lenguaje se para todo el rato y parece que nosotros somos olas dejadas de la mano de Dios, y no, somos océano, somos Dios mismo inmanente, está aquí, no está en otro lado, no hay dos, no estás tú y Dios, no está tú y la vida. Y claro, hay una voluntad en ti que te lleva, pero hay un punto que esa voluntad, en un momento dado, si te la tomas demasiado personal, acaba agotando demasiado, porque parece que dependa de uno. Y no, hay dichos ya en la sabiduría popular que dicen que también no por mucho madrugar amanece más temprano. O sea, yo creo que hay terapeutas que podrían ser más honestos si supieran astrología y decirle a alguna persona, oye, ahora no es el momento tal vez de adelgazar. Por ejemplo, hablo de cosas que me han podido haber pasado, murió mi madre, yo subí y estuve esperando y finalmente por unos tránsitos propicios, no es culpa de ellos, pero hay momentos más propicios para ciertas cosas. Entonces, para mí todo lo que es el autocrecimiento, la terapia, todo eso, con la astrología y con el Advaita, uno puede volverse más descriptivo y no tan prescriptivo, no tan decirle a la gente lo que tiene que hacer, porque será lo que tenga que ser. Entonces cuesta ser honesto y decirle, porque uno, ¿no? Supongo, ¿no? Personas que se dedican a temas de alimentación, de nutrición, tienen que trabajar, entonces viene alguien y bueno, si ha venido será por algo, vale, sí, y algo le incumbe, pero igual es decirle, sí, mantente ahí, el próximo año es mejor para eso, ahora este año dedícate más a otro tema, o prepara el campo para eso, ahora no es momento de sembrar, ahora es momento de barbecho, de cosecha, no sé, o de cosecha, o de lo que sea, eso la astrología te lo da. Pero es más una descripción, no es tanto una prescripción. A mí la prescripción es lo que empuja, lo que tensa, lo que te separa de la vida, lo que te hace... Esto me gusta de los Advaitas, que los que despiertan finalmente te dicen que un síntoma de que estaban cerca de eso, sin estar diciendo yo ahora que hay que hacer eso, simplemente describo, es que ya no les importaba tanto eso.
Ya no, ya es un síntoma, ¿eh? No es que tú puedes decir, pues ya no me importa, eso sucede o no sucede, pero cuando ya no te importa significa que no hay una identidad separada que le esté importando llegar a ser lo que ya es. Es que al final esa es la locura, como nos hemos separado mentalmente, la mente se ha separado, pues parece que tengamos que hacer algo para volver a casa y ya estamos allí. Entonces, la astrología, bueno, está bien, es un mapa, te acompaña, es una partitura, pero calma, o sea, también es como, la vida es divertida siendo como es también, o sea, es ver la belleza que hay ahora, no le falta, ¿no? La vida, o sea, lo bonito de la Advaita es que te dice que no te puedes equivocar, que no te puedes apartar ni un milímetro de tu camino, porque no estás llevando tú el coche. ¿Me explico? Esa es la grandeza de la Advaita, que es, por muy mal que estés tú ahora, no es tú, o sea, tú lo vives, en el sentido tú respondes, será tu responsabilidad, pero de alguna manera no te has equivocado, no lo has hecho tú mal. Y eso la astrología también te ayuda a verlo. Cuando tú te das cuenta de que eres muy de una manera y ves que tu carta lo apoya, dices, ostras, pues no seré tanto que lo he liado yo. Y no es nuestra excusa, porque ya os digo que los planetas no te empujan a eso. Es una constatación, es decir, bueno, es verdad que la energía escorpiana va por ahí, y es verdad, yo me siento hijo de esa energía, bueno, pues, no, pero eso tampoco gusta tanto, porque de repente te sitúas en un nivel en el que parece que ya no puedas ser tú el creador libre y omnipotente, ¿no? Entonces, la pregunta es sí, la respuesta es sí, claro que la voluntad importa, y para mí la respuesta completa es de quién es esa voluntad. Hola. Acá. Hola, Andrés. Te quiero ser honesta, no entendí mucho algunos puntos de la conferencia. No escucho muy bien, ¿eh? Hola, ¿ahí sí? ¿Me escuchas? Sí, sí, un poquito más fuerte. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Me faltó el título de la conferencia, Nuestra verdadera identidad en la carta astral. Me interesaría ver tu mirada exactamente de eso, cómo vemos la identidad en la carta astral. La carta astral efectivamente es un mapa de autoconocimiento. Me gustaría saber cuál es tu mirada al respecto, ¿ya? Más de la filosofía Advaita, que entiendo que es algo que te moviliza mucho. Pero me gustaría conocer un poquito más de la mirada de la astrología en tu ponencia. Y también me gustaría entender un poco la mirada de lo que tú dices, que no llevamos el carro, al parecer llevamos solo el volante. La mirada de que lo último es que no se escucha. La mirada de que no llevas, que el carro parece que nos lleva, finalmente como que todo está prescrito, que todo está de alguna manera entregado, de alguna manera ya están tirados los dados, ¿verdad? ¿Dónde queda la intención de las cosas que queremos en la vida finalmente? La capacidad es que hablas muy rápido y no te entiendo. ¿Me escuchas? Primera parte, quiero entender cuál es la mirada que tienes de la identidad. Todo eso sí, es el último trozo que no entiendo. En lo último que tú hablas, lo mismo que estábamos comentando antes, que todo está de alguna manera una ilusión de que tenemos una voluntad, ¿verdad? ¿Y dónde queda la palabra de la intención? De las cosas que tenemos una intención. Si eso finalmente tiene algún peso o no. Todo tiene peso, la intención, la voluntad, para mí en este ámbito no son tan distintos. El tema es de dónde nace esa intención, por qué tú tienes la intención de hacer eso y por qué finalmente en alguna época de tu vida tienes intención de conseguirlo y no lo consigues y hay veces que sí lo consigues. ¿Cuántas veces la gente trata de dejar de fumar y finalmente lo consigue a la número 26? Si la voluntad era la misma y era propia, finalmente yo digo que ni la voluntad es propia ni las circunstancias uno las controla, finalmente hay lo que correlativamente se podría ver en tránsitos propicios para que eso se consolide en todo caso. ¿Vale? Yo no estoy hablando de Advaita, estoy hablando de astrología. La lógica astrológica habla de que lo de arriba y lo de abajo está conectado, eso es Advaita también, eso es unidad. Lo que pasa es que la astrología rápidamente se va a preguntas como la tuya de, no, pero háblame de la carta, y está bien, ese es el interés, háblame de la identidad. Pero es que para mí la identidad es una, no es la que está en la carta. Estamos hablando en la carta de una cáscara, y tú me estás hablando, háblame de la cáscara, yo te hablo de la identidad. Y para ti ya, okay. Y la identidad está en el centro de la carta. El centro de la carta. Okay. Porque si no, ahí empieza ya la locura de decir, bueno, ¿qué soy? ¿Esa luna? ¿Soy ese sol? Están en oposición, ¿en qué quedamos? ¿Soy más un niño? ¿Soy un adulto? ¿Soy ese Venus con el Marte que soy? No, tú no eres ni uno ni otro, tú eres el que observa eso. Tú eres el que observa eso, tú eres la conciencia que observa eso, con suerte, porque hay momentos que estás tan enganchado ahí en la gula, en los celos, en lo que sea, en la lujuria, que no estás pegado ahí. Y tampoco estoy diciendo que sea malo, yo trato, en lenguaje me puedo equivocar, pero trato de no prescribir, solo describo. Y no es esa no es tu voluntad, es la conciencia queriendo vivir. Stan Grof en el libro El juego cósmico habla de eso, ¿no? De que él en estados alterados de conciencia, a través del LSD, luego de respiración holotrópica, hablaba de cómo gente en estados alterados hablaban de 2 o 3 escenarios, de por qué la conciencia, esos son cuentitos, son cosmogonías, es intentar entender algo con la mente pequeña de por qué la vida es así, ¿no? Pero quién sabe, puede ser que sea que el uno estaba
rebosante y se quiso compartir en fragmentos y tener esa sensación, puede ser al revés, dicen algunos que están ahí, hay 2 o 3 cosmogonías que se repiten en muchas culturas y lugares, que es más bien desde la escasez, quería jugarse, le faltaba la dualidad, le faltaba, ¿no?, uno solo. O sea, en el fondo nosotros, lo que decía ayer, nos gusta la dualidad, nos gusta el juego. ¿Qué series elegimos para ver cada noche en Netflix? O sea, que nos gustan las historias que tienen un nudo, que tienen una introducción y tienen un nudo y un desenlace. Pero tienen nudo, no queremos ver qué bello es vivir cada día, lo vemos en Navidad de Capra, qué bonito todo, pero no queremos eso cada día, nos gusta el lío, ¿sí o no? Hasta que deja de gustarnos también, o hasta que se nos repite demasiado y uno dice, bueno, ya, ¿qué? ¿No? O sea, es como un punto de bueno, ya está bien el mundo y seguimos aquí, y qué pena el día que las sirenas ya no cantan para ti, que ya no te tientan también. Pero también me gusta mucho el poeta Rumi cuando dice, llévame contigo, quiero volver a casa, ¿no? Es esa sensación de estar aquí pero no ser de aquí. Entonces, no sé si respondo tu pregunta, igual tú quieres otro tipo de respuesta, pero yo he venido a hablar del centro de la carta. ¿Otra pregunta más? Hola. Aquí. A ver, levanta la mano allí. Aquí. Yo quería un poco, siguiendo la línea de la pregunta de ella, de la compañera, quería preguntarte cuál es tu finalidad con el trabajo, con la astrología, o para qué crees importante trabajar terapéuticamente, porque bueno, haces astrología psicológica, terapéuticamente entiendo que hay algo, digamos, ligado a eso, supongo. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad del trabajo con la carta natal? Acelerar el poder llegar a esta segunda parte. Yo creo que decirle a uno que la vida le lleva cuando no le gusta la vida que lleva, no le va a resultar, no le va a interesar todo esto. Quiere saber de su vida, quiere saber más, quiere ponerse en un espacio dentro de su carta en el que esté más o menos cómodo, salir de un rincón de su carta, encarnar el sol, conectar con su luna, con su ascendente, ir integrando partes. Eso para mí es fundamental, eso es parte de la vida, eso es alejarse, eso es crear identidad separada. Yo no estoy en contra de eso. Simplemente hoy el tema, pero me encanta poder contextualizarlo, es más la segunda parte del viaje, deshacer esa identidad, pero no puedes deshacer algo que no se ha creado. Entonces, para mí la astrología psicológica es muy poderosa para ayudar a crear la identidad más propia o más cercana a ti mismo. Gracias. Hola. Gracias por tu ponencia porque es como una manera diferente de mirar. Dado que me resonó mucho el tema de que uno descansa cuando se da cuenta que el vehículo no lo maneja uno, ¿cómo se relaciona eso o si crees que existe algún tipo de esencia en cada persona? O sea, entiendo que tú dices que estamos en el centro de la carta, está nuestra identidad. ¿Pero eso quiere decir que todos tenemos una misma esencia o yo tengo una esencia más artística, el otro tiene una esencia más, no sé, matemática, etcétera? La esencia, según mi forma de verlo, tomaría un lado más artístico en ti y más matemática en otro, pero la esencia es una. De hecho, tú miras el centro de la carta de la persona que tengas al lado en su carta y es igual que el tuyo. De hecho, esto es una dimensión, es un papel, son 2 dimensiones, igual eso es un agujero en realidad y ahí nos perdemos, ¿no? Nos da miedo estar ahí, nos da miedo también habitar la potencia de ese océano, nos da miedo, corporalmente nos resistimos a eso, la estructura del ego también muchas veces es limitada para encarnar la inmensidad de lo posible, es como demasiado, por eso hablaba ayer de la bioenergética, de ir abriendo espacio para que esa vida vaya tomando más lugares también de la propia carta, son como ramales de los que puede circular, pero nos da miedo ese centro es wow, ¿no? Nos da miedo volver a... Es un poco también la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se va de casa y teme al padre que lo va a castigar. Bueno, en realidad es un viaje del padre, es un viaje del uno que hay, ¿no? Entonces es darse cuenta de que uno descansa, pero también el descanso es aburrido. Quiero decir, a la primera mitad de la vida uno no quiere descansar. Me estoy diciendo las 2 cosas. Y cada noche descansamos. Lo que nos hace descansar profundamente es el sueño sin sueños. Es cuando el ego no está ahí dando vueltas. Ahora, estar ahí, eso es la muerte. Permanentemente a eso también le tememos, porque de alguna manera es dejar de sentirnos separados, ¿no? Hay como una adicción a sentirnos especiales. Eso es Curso de Milagros también, no sé si conocéis Curso de Milagros, cuando dice que no hay nada real amenazado, cuando dice que la fuente de todo el ego, de neurosis, es querer ser especial. El Curso de Milagros tiene algo de Advaita. Luego también yo lo practiqué un tiempo y me di cuenta que era como querer volver a casa sin haber estado en casa aquí aún, o sea, era querer escapar de una realidad sin Saturno, sin nada, irte a Neptuno y ya está, ¿no? Y al final tampoco no me sirvió tanto.
pero al final los caminos apuntan a esa verdad, y más allá de que yo o cualquiera de nosotros lo pueda encarnar como un ser despierto, que no sé ni lo que es eso, la verdad sigue siendo la misma. Simplemente que el ser despierto sabe que es océano, pero no por su propio mérito. Es como que la vida le deja de mandar pensamientos de separación y sigue distinguiendo a su mujer de un florero, no confunde las cosas, sigue pudiendo etiquetar las cosas, responde a su nombre. El ego no está manchado, o sea, despertar para mí no es cambiar la forma de ser, es cambiar la forma de ver. El que despierta puede ser un ser más iracundo que otro y eso no tiene por qué cambiar. Puede suavizarse un poco, pero tú ves maestros de estos advaitas que se enfadan si les preguntas lo mismo 2 veces. O ves el que tiene vértigo sigue teniendo vértigo después de despertar, o el que es homosexual no cambia la forma de ser, cambia la forma de verte, de ver. Pero esa forma no es tuya tampoco, o sea, es como que se te... De hecho eso, y no sé si alguien tiene un ejemplo cercano, pero igual que el ego se acaba de conformar a los 2-3 años, cuando uno ya se asienta, ¿no? Y también el ego se puede diluir antes de morir. En el caso de hablamos de lo que son los seres despiertos, pero también una persona que tenga demencia senil o Alzheimer, es una persona que deja de responder a una identidad concreta. Eso, digamos, es una liberación más forzada, ¿no? Y depende mucho su devenir del entorno que tenga más o menos amoroso. No estoy diciendo que eso es algo deseable, pero simplemente digo que la identidad que nosotros defendemos diariamente, continuamente, en verdad es al revés. Ella te viene a tomar a ti cada mañana, tú no tomas conciencia, es que el lenguaje está todo al revés, es la conciencia la que te toma a ti. Cuando tú te das cuenta de algo, eso ha venido a ti, ese insight, no lo has generado tú lo has escuchado primero y dices, ah, mira, lo he hecho yo, pero no, eso te ha venido a ti. Y cada mañana cuando tú te despiertas y abres los ojos y no sabes, yo por ejemplo he aterrizado aquí, que no soy de aquí, y cuando me levanto a veces no sé dónde estoy, entonces lo primero que siento es la luz, porque aquí no tenéis muchas persianas, entonces me despierto con luz, del sonido, pero todavía no hay conciencia de Andrés. Es después que llega, mira, sí, soy Andrés, tengo que ir a dar una charla, pero no es, la primera conciencia no es personal en ese momento, es conciencia de algo. ¿Me explico? Como un niño ya le pasa eso. El niño nace y no tiene conciencia de sí mismo, está conectado a la madre y no solo físicamente y se va generando, ese es el viaje. Y la gracia, supongo, la gracia me refiero a nivel descriptivo, no es que todos tengamos que ser budas, sino la vida no generaría piedras, plantas no, la vida quiere variedad. Y eso los despiertos lo dicen, no hay nada especial en un Buda. Aquí florece una orquídea, aquí hay un Buda, pero ¿y qué? ¿No? Es como estamos donde tenemos que estar. Gracias. Hola, gracias por tu ponencia. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el rol entonces de la terapia? ¿Cuál es el rol de la terapia? El rol. Sí, en ese paradigma. Y si existe algún concepto de evolución, no sé si personal o humanitario, de humanidad completa, al ver hacer las cosas. ¿Vamos creciendo en algún sentido o no? Esto está en el zodiaco mismo, ¿no? De Aries a Piscis. Aries es el Big Bang de partículas que no son autoconscientes, son partículas lanzadas, ¿no? Es el juego, ¿no? El viaje del héroe, también del tarot. Entonces, en esas identidades fragmentadas que no son ni identidades, no se sienten propias, el Leo se automira, el Narciso se ve, se descubre, se cree él mismo su propio creador. Y ahí yo soy Leo, yo cuando sabía astrología pensaba que se acababa ahí el horóscopo, ya pensaba, ¿qué más va a haber? No, ahí sí, es como, bueno, pues no, hay todo hasta Piscis, ¿no? Es volver a casa, pero que no se acaba ahí el horóscopo, ahí el zodiaco vuelve otra vez a nacer, es una inhalación, es una exhalación, el universo se expande, se contrae, quién sabe, ¿no? Los hindús te hablan de que estamos en Kali Yuga, en una época de muy poca conciencia. Aquí en la Tierra ha habido épocas de mucha más conciencia, está claro. No digo en números absolutos, porque seguramente no hemos sido nunca tantos, pero en números relativos ha habido más conciencia. Solo hay que ver las pirámides, no se pueden hacer con tecnología actual, no sé si venía de aquí, de allá, pero digamos hay pruebas de que ahora mismo no somos la punta de lanza de nada. Hay un objeto sumergido en el Mediterráneo, en Antiquitera, en la isla, que prueba que hace 2000 años había personas que sabían dibujar una carta astral mecánicamente, sin los transpersonales, pero tenía un engranaje de 80 piezas, esto lo podéis ver en YouTube, National Geographic le llamó el primer ordenador del mundo, no digital, analógico, y había una inteligencia ahí en la Tierra que era capaz de saber cómo eran los ciclos de los 7 planetas y moverlos, ¿eh? O sea, hace 40 años aquí un astrólogo tenía que ir a mano para calcular todo eso, ¿no? O sea, que el conocimiento no está en su máxima esplendor ahora. De hecho, yo creo que estamos en un momento muy leonino, muy alejados de lo pistiano, de lo neptuniano, y está bien así, o sea, la vida quiere eso ahora. Entonces, la terapia, tú me preguntas, ¿qué sentido tiene todo eso? Hay niveles de terapia para cada nivel de conciencia. Hay muchos tipos de nivel de terapia.
Ahí lo que hablábamos ayer, ¿no? De que un niño se rompe algo físico, hay que arreglar, hay que curarle eso. Hay heridas emocionales de la infancia, hay muchas cosas. Pero luego hay personas que más o menos pueden tener todo eso más o menos visto y seguir sintiendo un anhelo de volver a casa o de no sentirse de aquí. Entonces hay terapias más transpersonales, más personales. ¿Tienen sentido? Sí. Yo creo que la vida, hay una cierta evolución en el sentido descriptivo de querer encontrarse a sí misma. O sea, el buscador, que es la vida, se busca a través tuyo, tú no... ¿No? Entonces ese es el sentido, pero seguramente cuando se encuentre se volverá a olvidar y volverá a empezar todo otra vez. ¿Quién sabe? ¿Qué más? ¿Qué me creó a llevar? Sí, repito la pregunta. ¿Qué me llevó a crear una astrología? La vida. ¿Qué te llevó a crear una escuela de astrología? Se fue dando. Yo ahora aquí podría explicar una historia bonita de éxito, de que yo lo tuve muy claro y todo, y no, se fue dando. Si quieres la historia de verdad, es muy poco romántica. Es simplemente yo descubro la astrología, me explota la cabeza, como dice Caruti, tengo Urano en 12 y a mí eso me da un lugar, una pertenencia, me da una tranquilidad, yo pertenezco. De ahí yo empiezo a hacer consultas, me doy cuenta de que amo mucho la astrología, pero a las personas me cuesta más cada tarde hacer consultas, o sea, estoy siendo muy honesto, ¿eh? Pero como tampoco es culpa mía, yo no elijo para qué sirvo y para qué no sirvo. Entonces, por suerte, encuentro a otra persona, Alex Mercadé, al que le encanta hacer consultas, le encanta enseñar. Encontramos a Robert Martínez, ellos dos nace la idea de empezar a hacer formaciones. Y eso se nos va de las manos. O sea, ahora ya la escuela tenemos 22 grupos, 500 alumnos, pero eso tampoco lo hemos creado nosotros, somos hijos de un momento. Eso no, ya se ha intentado en España en otros momentos y cuesta según el momento. Entonces la parte narcisa diría, mira lo que hemos hecho. Entonces no, o sea, Cosmograma es fruto del momento, no el momento es fruto de Cosmograma. ¿Me explico? Y seguramente son las dos, pero yo descanso más en el punto de, mira, las cosas suceden. Yo cuando pudimos llevar la astrología a la universidad, eso fue porque hubo otra persona con 5 planetas 6 en Acuario, en la casa 11, Borja Vilaseca, que montó un máster de autoconocimiento, enmascarado en la universidad, le llamaba de desarrollo personal y liderazgo, pero era todo bioenergética, tantra, astrología, todo esto, ¿no? Hasta que nos descubrieron y hubo ahí muchas críticas. Porque mi taller era Cosmograma, entonces ahí los más escépticos de España tardaron 3 años en descubrir lo que había detrás, que tampoco era tan difícil. Pues supongo que no se podían imaginar que eso fuera lo que era, ¿no? Entonces decían, bueno, a ver, ¿qué se han inventado estos, no? ¿Qué coach es este, no? O lo que sea. Y al final descubrieron eso, tampoco se atrevieron a echarlo de la universidad porque era el máster más rentable de la Universidad de Barcelona. O sea que se fue él porque quiso. Han echado la homeopatía porque va menos gente, pero a ese máster no se atrevieron. Entonces, bueno, y esa semana en la que me estaba llamando Borja para ir a la universidad, yo me podía haber sentido como muy meritorio yo, pero en realidad es estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Esa semana también yo me estaba divorciando de una mujer a la que le había prometido hijos, ¿no? Y era como, podía ser un villano por un lado y podía ser un héroe por otro, y ahí también me ayudó a decir, entrégalo todo, ni una cosa ni la otra, yo hago lo que puedo, yo he querido querer esto, no lo he conseguido, me han dado esto, gracias, ¿no? Es más de agradecer como Messi, no es de... lo he hecho yo, no es eso, es agradecer que me ha tocado este destino y no el de un pedrasta o el de un, no sé, agradecer es eso también, ¿no? Si estamos todos hoy aquí es porque tenemos un destino relativamente favorable. ¿Cuánta gente tiene tiempo para parar y mirar todo esto? ¿No? Siempre nos faltarán cosas, ¿no? Siempre hay, no, pero lo otro. Y no, ahora no le falta nada. Es más, si te enfocas mucho en lo que te falta ahora, puede ser que salgas de aquí, te atropella un tráiler y te falta una pierna y todavía estarás peor. Que decir, no, la cosa, mi ascendente es Scorpio hablando, pero es que te puede ir peor. O sea, disfruta lo que tienes ahora porque este momento de ahora lo puedes añorar dentro de 20 años. Y ahora estás añorando el de hace 20, con lo cual es... Calma, no lo estás haciendo mal, está pasando lo que tiene que pasar. Te gustará más o menos, esto no es posmodernismo, está todo bien, pero está pasando, o sea, no negarlo, es habitar eso, es decir, está pasando. Y entender algo y cambiar lo que se pueda. Yo no estoy diciendo que estamos condenados. Seguramente lo que tú hagas con eso ya estaba de alguna manera previsto. Y igual no está pintado en ningún mural, ¿eh? Igual lo vas haciendo como las bolas de billar, no está, pero van lanzadas. Y sobre todo la cosa queda, o sea, aquí no estamos discutiendo si el pájaro sabe volar, si la jaula está abierta, no estamos hablando de la libertad del pájaro, estamos diciendo que no hay tal cosa como pájaro. Estamos diciendo que no hay identidad en el pájaro. Tú ves los pájaros volar y ¿tú qué te crees? ¿Que van todos sincronizando ahí 30.000 pájaros así? No, hay una inteligencia.
Y los peces igual, y nosotros igual. Hay manifestaciones en España que se ve en cualquier lugar del mundo, pon una cámara y ves los ríos de personas. Hay movimientos colectivos en lo humano también. ¿Por qué los suicidas en España son cada año 16.000 y poco? El suicida 16.501, ¿por qué se para? ¿Por qué? Hay una inteligencia que nos mueve, no es un año 30.000, otro 3.000, no, hay unas corrientes, uno se cree que es libre de suicidarse o no, pero tampoco eso no depende de ti tampoco. Una pregunta más y acabamos. Una pregunta más y acabamos. Ya no hay más preguntas. Una pregunta más. Yo, aquí. Acá. Allí también hay otra. Vale, ahora esa y esta, dime. No, la verdad es que yo no quiero hacer una pregunta, solamente agradecerte porque en realidad alivia un poco, quita la culpa. Nosotros queremos controlar todo, queremos superarnos y queremos ser perfectos en un ego súper malentendido. Un escorpión tiene que sentir rabia, tiene que sentir envidia y eso está muy mal visto. Y yo creo que cuando lo entregamos y soltamos y nos reconocemos como algo que no podemos controlar, también hay un grado de superación en eso, en realmente entregar nuestro ego. Así que te agradezco toda tu charla. Al final, todo esto a mí me resuena porque yo soy Sol Saturno, soy una persona muy tendente a culparme también. O sea, al final uno ni es libre de lo que le resuena. Me gusta esto por la forma que tengo de ser, tampoco no me lo he inventado yo. Pero bueno, última pregunta por aquí. Yo la repito, si no en voz alta, si no llega al micro. Espérate, que te escuchen todos y me lo elaboras un poco más, porque... Si toda la charla que diste hoy se puede vincular de alguna manera, me resuena mucho a lo que habló ayer Alejandro Lodi, ¿no? Como esta segunda parte de la vida, que de alguna manera hay como una fuerza interna que viene a mostrarnos algo y depende también un poco. En realidad, esa fuerza ha estado desde el principio de la vida, pero en la segunda mitad de la vida uno toma conciencia de eso, ¿no? De quién manda. Los transpersonales vienen a decirte que tú no mandas, son los que te ayudan a darte cuenta de eso. Plutón, Urano, Neptuno te ayudan a ver que por mucho que tú creas que la voluntad es tuya, hay una voluntad por encima, ¿no? Entonces, te podría hablar más de la de Lodi si hubiera estado en toda. Estuve 20 minutos al final, pero sí que lo que dijo de las máscaras es totalmente lo mismo que estamos diciendo. Yo creo que muchas personas aquí han dicho lo que yo estoy diciendo también, ¿eh? No es algo, o sea, tiene que ver con eso, con esa dualidad, esa doble identidad. O sea, yo no digo que no hay una identidad en lo solar, claro que la hay. Es una identidad relativa. Yo, como me hablaron de sanación, y para mí sanación ya es en mayúsculas, me quise ir a lo extremo, pero claro que hay una identidad y más vale construir o habitar la identidad solar para que todo lo demás pueda... Pero también cuidado, o sea, tú ves historias de santos y también los caminos del Señor son inescrutables. Tú ves Nisargadatta Maharaj, que era un hombre sencillo, que no había hecho cursos de nada, astrología, de enneagrama ni de nada, y ese tipo vendía cigarrillos en la calle, era padre de familia, fue a entregar las flores a un maestro de un amigo, se quedó ahí escuchando, le dijeron que meditara en el ser, en sí mismo, sin ser padre hindú y tal, y el tipo a los 3 años floreció, boom. Y sabes que floreció porque es un tipo analfabeto que cuando tú lo ves en el libro Yo soy eso, responder a las preguntas de buscadores muy elaborados, alemanes, americanos, con mucha mente, cómo le preguntan, el tipo les desmonta y te das cuenta que ya no hay nadie, ¿no? Esa es la pregunta, le preguntan a usted, ¿pero usted no teme a la muerte? Y él dice, míreme, aquí ya no hay nadie. Es como, guau, ¿sabes? Es como, aquí ya no hay nadie. Tú ves la mirada, esta mirada de lobo. O sea, yo creo que en algunos psiquiátricos también hay gente que ha entendido eso. También hay gente que ha entendido eso. De hecho, mi padre, pistiano como es, Solen 12, estudiante pistis, peruano, acabó en un psiquiátrico en Lima en los años 70 por abusar ya de eso con peyote, ayahuasca, sintiéndose que era Dios, pero en una sociedad en la que eso no se entendía. Y eso se curaba con electroshocks. Y tuvo suerte de coger un psiquiatra que era más psicólogo y dijo, a ver, Mariano, ¿pero tú te quieres quedar aquí toda la vida? Y él, no. Y le dijo, pues te voy a enseñar a disimular que eres Dios. Gracias.